En este vídeo vamos a ver una charla técnica sobre programación usando inteligencia artificial que cambia el paradigma de cómo hacíamos las cosas hasta ahora. Pero que vamos a ver, no va de que ChatGPT te suelte un código. Estamos hablando de programar en Android barra Kotlin usando un plugin de inteligencia artificial que va a generar código dentro de nuestros proyectos. ¿Qué opinas de esto que se habla de que la AI va a reemplazarnos como desarrolladores? No creo que la IA nos va a reemplazar, lo que pasa que sí nos va a afectar. Es decir, lo que está ocurriendo con la IA no es una revolución de hoy para mañana, son cambios que seguramente estructuralmente ocurran en la próxima década, próximas décadas, los próximos 20, 30 años. Entonces, lo que creo que nuestra profesión se va a transformar, de hecho ya se está transformando. En mis propias carnes, por ejemplo, yo soy un usuario ferviente de Copilot. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. Hoy tenemos una charla técnica sobre inteligencia artificial y todo lo que a nosotros programadores nos va a resolver y nos va a ayudar con una de las personas que no lo voy a presentar de nuevo porque ya estuvo aquí en el podcast y además no hacía falta porque se presenta por él solo el grandísimo Raúl Raja, que nos va a hablar sobre inteligencia artificial, aplicaciones, algo que han creado por ahí que está ya funcionando. Y bueno, sin más, para si hay algún despistado, Raúl, ¿nos cuentas un poquito sobre ti, sobre tu background, así para la gente que no te conozca? Sí, pues muchas gracias, Gaby. Para dar un poquito así de background sobre mí, yo personalmente siempre he estado interesado en lenguajes de programación, temas de compiladores. He trabajado durante mi carrera desde hace más de 20 años en 5 o 6 diferentes lenguajes en producción. Principalmente, últimamente he estado bastante enfocado en la JVM y la mayor parte de mi carrera profesional pues está trabajando en startups, empresas de tamaño mediano, grande. Y ya últimamente pues creamos nuestra propia empresa con un grupo de amigos hace unos 10 años y nos enfocamos en todo lo que sería programación funcional, verificación de sistemas, ese tipo de programación. Enfocado mucho al principio en mobile, pero luego hicimos también un pivotaje mayormente a backend y ahora que somos parte de una consultora más grande pues hacemos un poco de todo, ¿no? Y eso es un poco de mi background, ¿no? Ahora, en el tema de IA o de AI, nosotros hemos estado interesados en el tema desde hace un año y medio, 2 años, cuando empezamos a verle más poder a los modelos, y ha sido desde hace aproximadamente desde el último enero, febrero, que hemos estado desarrollando pues librerías y lo que es la infraestructura que necesitamos para hacer ese tipo de aplicaciones desde el contexto pues, de lenguajes como Kotlin, Scala, Java, que suelen ser pues, aquellos lenguajes que normalmente utilizamos más con nuestros clientes y en el open source que hacemos. Entonces, un poco así del background, mi interés por la IA también porque nos impacta bastante a los desarrolladores y al trabajo que hacemos. Permite, entre otras cosas, automatizar procesos en empresas que pueden estar en cualquier parte, desde el frontend hasta el backend, pasando por la logística misma de la empresa o gestión de documentación. Y en esos casos de uso es donde le estamos sacando más partido y es donde estamos pues, utilizando esto que llamamos Generative AI o AI generativa o estos Large Language Models o modelos como todos conocéis como ChatGPT, etcétera, ¿no? Ujú. Ahí es nada, ahí es nada. Y así como nota curiosa es comentar que ahora mismo estoy ahí peleándome bastante con temas de migraciones para KPT a KSP y demás, y con migraciones, digamos, bastante tochas y tal. Y mira que a Raúl lo tenía ya en un pedestal, pero Raúl es de estas personas que cuando te pones a mirar bugs así complicados, cosas de resolver, te sale por ahí comentarios suyos en proyectos open source así con cosas súper rebuscadas y es cuando te quedas diciendo, madre mía, si es que es una máquina, No, pero...
A veces que tengo demasiado tiempo y me meto donde no me llaman, pero en ese Sí, sí. Dale un like, deja un comentario, suscríbete y disfruta del contenido. Bueno, así para un poco para empezar, a nivel de inteligencia artificial, Raúl, a día de hoy, ¿qué deberíamos utilizar y qué no? Depende de la privacidad de tu empresa, hay una serie de factores que va a tener que Ajá. tener en cuenta, ¿no? Pero en realidad, por dar un poco de historia de background, más o menos nuestra experiencia, lo que pasó es que aproximadamente en febrero o marzo de este año, el modelo Llama de Facebook se liquearon lo que llaman los weights del modelo y otra serie de cosas que se hicieron de una forma abierta al público y eso pues causó una pequeña revolución open source donde muchas librerías vieron que este tipo de modelos no solamente existían a nivel de API o de grandes empresas corriendo grandes máquinas en cluster, sino con modelos más pequeños podían entrenarlo y hacer cierto tipo de tareas que daban bastante buen resultado, ¿no? Entonces, eso como aceleró un poco el open source y se creó una competición entre diferentes organizaciones donde cada una de estas organizaciones pues han ido promoviendo diferentes modelos. Por ejemplo, Google tiene sus propios modelos en GCP. Azure, pues como tiene inversión en OpenAI, utiliza los modelos de OpenAI en Azure. Amazon está apostando por modelos como Falcon, que tienen un origen open source. Entonces, este tipo de diferentes modelos que están saliendo, luego también está Hugging Face, hay muchas organizaciones que tienen un interés en este campo, ¿no? Y cada uno de estos modelos pues son más útiles que otros dependiendo de la tarea que tú quieras realizar. Entonces, si me preguntas qué utilizaríamos, qué no utilizaríamos, siempre al final va a depender de tu caso de uso. Y Ujú, cualquier caso de uso que vayas a hacer con GenAI, la parte del modelo es la más fácil. Esa es la que menos trabajo tiene, por decirlo de alguna forma. ujú, Normalmente la gran parte del trabajo es en conseguir buenos datos y el valor realmente está en los datos que tú tienes, ujú, que son esos datos que tú vas a utilizar con el modelo para hacerle preguntas interesantes, ponerlo en contexto, etcétera. Por ejemplo, ujú, si tienes un modelo que hable con tu cuenta corriente y que le puedas ujú, hacer preguntas como ¿cuánto me gasté en restaurantes en los últimos 3 meses y en qué otras categorías debería ahorrar o gastarme menos? O ese tipo de preguntas así donde hay que razonar con una ujú. serie de datos. Normalmente los datos es lo interesante. Un modelo, aunque sea ChatGPT, no te va a dar la respuesta porque no tiene acceso a tus datos, ¿no? Claro. Entonces, tener todo eso bien atado, coordinado y en un formato escueto que tú puedas utilizar para hablar con un modelo es quizás lo más importante. Y luego dentro de ese tipo de acción, si tú tuvieras que implementar un caso de uso con AI, pues va a tener muchas limitaciones, ¿no? En plan rollo, el modelo tiene un contexto de X tokens y eso significa que cuando tú le mandas mensajes no puedes mandarle mensajes más largos de cierto número de caracteres o tokens, porque no lo acepta o porque lo rechaza, dependiendo de si es un modelo como ChatGPT, que es HTTP, versus un modelo local, que a lo mejor pues no le pones tú ese tipo de limitaciones. Entonces, hay un array muy vasto y dependiendo de tu caso de uso, pues elegiría una tecnología u otra. Pero actualmente la mayoría de startups y empresas que están haciendo Generative AI se están enfocando en modelos como ChatGPT 3.5 Turbo o ChatGPT 4, básicamente la familia de modelos que vienen de OpenAI, que de alguna forma suelen ser los que dan mejor resultado en la mayoría de razonamiento trivial, no específico a una tarea concreta, ¿no? Ujú. Muy, muy bien. Bueno, vamos a ver quién se anima a hacer la primera pregunta a Raúl. Sergio. Hola Raúl, Hola. estaba pensando ahora que el otro día vi una noticia que decía que ChatGPT daba mejores resultados generales, pero BART de Google daba mejores resultados de relación a código. No sé si qué opinas tú de esto, si es verdad o no, o has leído algo al respecto.
Sí, eso puede ser verdad, incluso no solamente con dos modelos grandes como tú comentas. Para poner en contexto al resto que no son familiares con BAR, o en Google o cada empresa normalmente si tienen inversión en IA van a tener sus propios modelos. Y realmente esos modelos no son más que redes neuronales que son entrenados con una cantidad masiva de datos. Y los datos tienen que venir de algún sitio, ¿no? Entonces es muy posible que un modelo que sea muy bueno a estructura de código no sea bueno, por ejemplo, a otro tipo de tareas como refrasear textos antiguos en lenguaje moderno, cosas de ese tipo, ¿no? Al final, dependiendo de los datos que tú utilizas para entrenar un modelo, lo van a hacer mucho más, dar mejores resultados en un dominio, en un problema en concreto. De hecho, estos modelos ya lo puedes ver si vais a la API de OpenAI, que tiene una API HTTP para hablar con ChatGPT y todos estos modelos. Ahí podéis ver que tienen una de sus funciones que se llama el fine tuning, que es para este tipo de tareas que tú comentas. Es decir, imagina que tú empiezas a utilizar ChatGPT o GPT-4, GPT-3.5 Turbo, cualquiera de sus versiones que tienen, y no da los resultados que tú quieres. Pues con este endpoint de fine tuning te permite mandarle una serie de mensajes de conversación, que sería como un ejemplo, como si lo hubiera hecho él. El modelo ingesta esa conversación, aprende sobre ella y te da un nuevo ID que puedes utilizar como si fuera un nuevo modelo donde ya ha adquirido ese tipo de conocimiento. Entonces, normalmente para cualquier tarea donde tú quieres control muy preciso del output y que haga una tarea bien en concreto, en la mayoría de los casos, mandarle mensajes no es suficiente. Acabas teniendo que hacer cosas como fine tuning o como reentrenamiento, o dependiendo del modelo. Y luego hay modelos, por ejemplo, en el caso ese que comentas, no hace falta que sea Google Bard versus ChatGPT, puede ser incluso una diferencia más grande, podría ser GPT versus Llama de 2 billones de parámetros, que es un modelo muchísimo más pequeño. Y en este caso, si tú haces fine tuning de Llama para una tarea en concreta, como podría ser escupir JSON o hacer computaciones algebraicas o cualquier tarea que tú quieras que haga, es posible que tú entrenes y que te dé mejor resultado un modelo pequeño que esos modelos grandes en muchas de las circunstancias. Porque como digo, todo depende de si los datos con los que se ha entrenado se parece a, a, a lo que tú le estás preguntando. Entonces va a ser capaz de responder con el siguiente toque. Para quien no entienda cómo funciona un modelo, por simplificarlo por dentro, es una cosa bastante simple, en el sentido, solo hay un loop que va mirando cuál sería el siguiente carácter, dado un texto previo. Es decir, si piensas como eso, si tú le dices, tú dices yes cuando yo digo cualquier pregunta. Entonces el modelo dice, ¿qué dices? Dice yes, porque tiene esa conexión previa y es lo más predecible que va a ocurrir, ¿no? Entonces son de alguna forma como loritos, sin ninguna inteligencia, que continuamente repiten lo que escuchan, lo más probable que viene después. Y por esa razón, si los datos que tú le das incluyen más de ese contexto, te van a dar resultados más parecidos a lo que tú esperas. Muy guay. Venga, ¿quién se anima a hacer la siguiente pregunta? Si no, yo tengo por aquí No también. me dejen empezar, por favor, muchachos. Venga, va, Jimmy, dale. Que tengo demasiada. Hola, Raúl, un gusto. Yo Igualmente, soy Jimmy, conocido claro. por ser el que mucho pregunta, el del spam. Pero bueno, voy a empezar improvisado porque me llama la atención una de las cosas que estás contando. Vos sabés que ahora con todo esto de lo que comentabas del Llama y cómo empezó como a revolucionar un poco la comunidad open source, digamos que al mismo tiempo empezaron a aparecer como 50,000 startups que dependen prácticamente de lo que te brinda OpenAI para poder funcionar. O sea, si el día de mañana OpenAI cambia algo, todo quiebra. Entonces, y esto incluso lo transpolo con las bibliotecas que están trabajando en tu compañía, ¿verdad? Que justamente escudriñando un poquito el código veo que como que los primeros providers con los que trabajaron fueron con OpenAI. Entonces me pongo a pensar, o sea, ¿cómo nosotros como programadores nos dice el jefe o nosotros mismos armamos un startup y decimos, vamos a empezar a meter inteligencia artificial y nos vamos con OpenAI? ¿Cuáles serían como las prácticas a nivel como de programación, de arquitectura y demás? O sea, como pensando incluso en programación defensiva
En el caso de que el día de mañana OpenAI diga, rompo todo y todos digamos, vámonos para el modelo de Facebook, ¿cuáles serían como tus consejos? Hay muchas potenciales soluciones a lo que tú comentas. Lo que tú comentas, básicamente, la gente evidentemente se ha casado de alguna forma con OpenAI, porque ha sido los modelos más populares, y están resolviendo sus problemas con las cosas las herramientas que resuelven los problemas. Yo, el tema de que sea dependencia a otra empresa no me parece tan problemático, pero aún así la gente ya ha pensado en ese mismo problema que tú comentas y ya han puesto soluciones parecidas. Entre otras, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros con nuestra librería. Al final lo que está pasando es que casi todos los modelos antiguamente, el formato que tenían solía ser como más completion, no era un modelo de chat. OpenAI introduce GPT-3.5 Turbo y GPT-4 y introduce una nueva API HTTP para comunicarse con esos modelos, en la cual es stateless, o sea, cuando tú haces una llamada tienes que mandarle todo lo que ha ocurrido porque no recuerda conversaciones anteriores. Y en esa lista de mensajes que tú le mandas, pues mandas una serie de mensajes en un formato que opcionalmente pueden tener funciones. Entonces el modelo replica con JSON. Entonces hay una serie de diferentes consideraciones que tienes que tener en cuenta, porque a lo mejor la funcionalidad que tú quieres no la tiene otro modelo. En cualquier caso, hay gente que está intentando resolver esto por diferentes ángulos. Uno de los ángulos es tener un gateway server. ¿Qué significa eso? Que tú vas a tener tu librería de OpenAI, vas a utilizar su API, pero cuando apuntes a ese servidor, si en tu API con la llamada de OpenAI dices BART, eso internamente traduce el request a OpenAI que tú le estás mandando al formato de Google. Consume el modelo de Google y la retraduce de vuelta al formato de salida de OpenAI. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como la mayoría de gente está usando OpenAI, su interfaz pública HTTP que tienen publicada se está convirtiendo en un estándar, no solamente para sus modelos, sino que mucha gente está utilizando la misma API como proxy hacia otros modelos, aprovechándose de que casi todo el mundo lo usa. Entonces, en un caso como eso, creo que se llama Local AI, por ejemplo, sería uno de los implementadores de open source de servidores que hacen este tipo de gateway proxy. El self-server que nosotros estamos haciendo ahora mismo también lo hace, porque nos permite que cualquier aplicación, no solamente las de Kotlin, sino aplicaciones de Python que ya utilicen el OpenAI Client, directamente se conecten a nuestro servidor, utilicen otros modelos y se aprovechen de que el servidor puede tracear, guardar métricas, guardar costes de las llamadas, etcétera. Entonces, eso es un tipo de approach. Otro tipo de approach es básicamente encapsula la comunicación con los modelos debajo de interfaces y de una interfaz de modelos común que tú eres dueño. Y haz que OpenAI sea una de las implementaciones. Pero en práctica verás que te están conduciendo tu desarrollo al final, porque son los que van un poco a la vanguardia de este tema. Por ejemplo, en el caso de la API de OpenAI, tienen transcripciones de audio, generación de imágenes, chat completions, fine tuning. Todo ese tipo de features no suelen encontrarlos así de cohesivos en otros proveedores. Pero vamos, lo normal es utilizar una librería que tiene esa noción de LLM o modelo y que abstrae estas cosas de la misma forma para todo. Si utilizas Kotlin o Java o Scala, por ejemplo, Chef, esta librería que estamos haciendo podría ser un ejemplo. Si utilizas Python u otros lenguajes, algo como LangChain o muchas de las otras que hay en otros lenguajes, pues también te valdrían, porque todas tienen esta noción de LLM o modelo de chat que le mandas esta API o mensajes de esta forma. Y normalmente cuando cambias de modelo no son muchas las cosas que tienes que cambiar. Aún así, no es siempre perfecto. Te explico, porque algunos modelos a la hora de recibir sus mensajes de chat no tienen el mismo formato que tú se lo mandarías a OpenAI. Entonces, si no tienes ese layer de traducción y tú lo haces manualmente, básicamente vas a tener que mantener system prompt templates para cada modelo diferente y luego no todos los modelos le puedes preguntar las cosas de la misma forma. Y realmente el prompting es lo más importante de una aplicación de IA. O sea, no es ni siquiera fácil, aunque toda la API fuese
binariamente compatible y no tuvieras problemas de compilación, funcionase del tirón, no todos van a tener la feature que tú quieres. Y los prompts van a cambiar. Y los prompts, como te digo, es lo más importante. Entonces, los prompts los tienes que tratar básicamente por modelo, porque solo funcionan para un modelo en concreto, de forma buena en todos los escenarios. Muy guay. Bueno, Raúl, estás hablando sobre una cosa que se llama Chef AI, y eso para alguien que nos esté viendo, escuchando y quiera empezar a trastear un poco con inteligencia artificial, ¿ya podría? Es decir, ¿qué tiene que hacer para utilizar Chef AI? Pues os lo enseño si queréis rápidamente. Claro. No sé si puedo compartir pantalla, pero aquí estoy. Sí. Pues no sé si podéis ver mi pantalla ahora mismo. Chef AI es una librería que en principio está disponible, está hecha con Kotlin multiplataforma y está disponible en Java, Scala y Kotlin. Tiene binding para los tres. Y básicamente te da abstracciones que te permiten interactuar de forma sencilla con el modelo. Por ejemplo, en este caso, si veis el código aquí, pues tenemos una función que utiliza OpenAI Conversation, y dentro prompt message, pues le podemos mandar un prompt al modelo, y aquí le estamos diciendo que nos dé una selección de libros sobre un tema en concreto que se lo estamos pasando como argumento a la función, ¿no? Y eso, pues si llamamos a prompt message, normalmente lo que nos devuelve es una lista de strings. Y luego sí que tenemos nuestros propios datos. Esta librería está enfocada a que sea fuertemente tipada para que tú puedas tener una conversación estructurada con el modelo. Y eso significa que tú puedes declarar tus propias clases en las cuales el modelo va a replicar rellenando los datos en esas clases, llamando a los constructores automáticamente. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo que se llama libro, que tiene un título y un autor. Y luego tenemos otro modelo que se llama libros, que tiene una lista de libros. Y una función que podemos llamar a prompt. Y esto automáticamente, este prompt utiliza el serializador del libro para, con la información que te devuelve la IA, te mete la información y te permite tener una conversación tipada, donde no tienes que estar parseando strings o intentando darle sentido a lo que te devuelve. No tienes que preocuparte de eso. Y luego también, pues por ejemplo, como esto al final se lo mandamos como JSON esquema al modelo para que produzca esos tipos de datos, pues le podemos decir descripciones, donde podemos ser precisos a la hora de lo que estamos esperando. Por ejemplo, en este caso decimos que el sumario del libro tiene que tener 50 palabras, más o menos, ¿no? Entonces, eso ayuda a la IA a guiar su respuesta para que cuando devuelva ese libro, pues va a tener 50 palabras más o menos en el resultado. Y luego también tenemos, por ejemplo, la habilidad de construir prompts que son más complejos, como en este caso puede utilizar System Assistant User. Estás creando como si fuera un escenario de cómo van a ocurrir los eventos para que en la siguiente respuesta ya tenga contexto de cómo la conversación ha ido. Y ya por último, así, cosas así típicas de esta librería que tiene esa noción de contexto o estado en la conversación, en la cual si tú utilizas herramientas como por ejemplo aquí estamos buscando para que nos cree un plan de comidas para alguien que tiene piedra en la vesícula, que eso me ha pasado a mí hace 4 meses, pasé por el hospital por esto. Entonces estaba diciéndole a ella, tío, me tienes que decir cómo comer mejor para esto, ¿no? Entonces, pues eso, le estoy buscando en internet información sobre esto y lo que me devuelve se lo añado al contexto. Y ahora cuando le hago una pregunta a ese contexto, automáticamente la librería lo pone para que pueda hacer la respuesta adecuadamente, pueda responder de qué le estoy hablando, ¿no? Y entonces me crea un meal plan que tiene de lo que ha encontrado por internet, le ha dado sentido para componer. Entonces, eso es básicamente como la librería funciona abajo, las cosas así más sencillas. Luego tiene mucha otra historia, tiene interacción con muchos otros modelos, aparte de los de OpenAI. Y tiene algunas cosas interesantes también, como algunas herramientas de sumarización que automáticamente pueden sumarizar
grandes textos en cosas más pequeñas, partiéndolo, yendo al modelo, pero básicamente se encarga de implementar patrones de razonamiento y de serialización para interactuar con modelos como los de OpenAI. Una pasada, Raúl. Bueno, y esto, evidentemente, pues ya yo, si estuviera viendo esto, ya estaría tardando en ir ahí a GitHub y a ver cómo añadir las dependencias y todo esto y empezar a trastear. Por aquí, Así que, por aquí arriba creo que lo tenéis. De todas formas, si vais a Maven Central y buscáis por Chef, veréis que hay varias versiones alfa también. Publicamos, cada Merchant Mains se publica una alfa esencialmente. Entonces, quien quiera puede seguirla día a día, o también tenemos 3 versiones más o menos estables hasta ahora. Pero está todavía en desarrollo, en heavy development. Entonces, no hay promesas de estabilidad en los próximos meses porque estamos todavía diseñando la API, cómo lo entendemos y cómo estamos pensando sobre todo este problema y cómo lo estamos usando también con algunos clientes que nos están dando feedback de sus casos de uso, ¿no? Ahora te haré otra pregunta más técnica, pero tengo una pregunta un poco de curiosidad que se me olvidó la otra vez, creo, preguntarte, creo que se me olvidó, si no tengo muy mala memoria, y es, anteriormente, antes de no sé si es absorción o que os habéis convertido en una consultora más grande, etcétera, etcétera, pero el 47 degrees, el nombre a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me imagino que no soy el único, y es, ¿de dónde viene el nombre de 47 degrees? Pues 47 degrees es la latitud de Seattle, que también Ah, la empresa. claro. Y uno de mis socios, Justin, su mujer Cristina, al principio de la empresa, ella está metida en todo el tema de marketing, diseño, etcétera, nos dijo 47 es muy buen nombre porque alfabéticamente siempre vaya a aparecer primero en todas las listas Ah, con otras empresas. qué Y guay. nos gusta, y ahí se quedó con eso, pero básicamente era porque al principio nos encargábamos de hacer muchos temas de aplicaciones relacionadas con geoposicionamiento y todo lo relacionado al tema este de mapas, etcétera. Entonces, ahí tenía mucho más sentido, pero evidentemente después de los años, pues la empresa pivotó unas pocas veces. Sí, sí, sí. Pues sabes qué, Raúl, que yo pensaba que era porque en Cádiz, como hace mucha calor. Madre mía, y no lo digo, no lo digo en broma. Yo pensaba, hombre, pero 47 grados es En Sevilla demasiado. no veo, pero en Cádiz tampoco hace. En Cádiz Sí, estamos. sí, sí. En Sevilla hace más calor que en Cádiz, sí. Bueno, no, pero no he dicho ninguna mentira, ¿eh? Pensaba que tenía algo de relación, así que me he quedado, vamos, perplejo. Y claro, tiene sentido lo de 7. Bueno, ahora una pregunta más técnica y es en relación a lo de Shape AI y tal. Hay una cosa que yo no acabo de entender muy bien, no la acabo de entender, y es eso de interactuar con la inteligencia artificial y si eso, ¿qué significa interactuar con la inteligencia artificial? Y una interacción a la primera puede funcionar bien o hay que hacer más o ¿nos lo explicas? Sí, si queréis os puedo enseñar un programa Sí, sí, por muy supuesto. simple, que sería una interacción a la primera, y luego otro complejo, donde vaya a ver que realmente si quieres hacer algo interesante, tienes que hacer mucho más que eso, ¿no? Más que simplemente llamar al chat. Un segundo, os voy a compartir. Vale, ¿podéis ver mi IntelliJ? Sí. Vale. Esto sería una interacción sencilla. Es decir, llamas una vez al modelo, se acaba el programa. O sea, tenemos aquí una clase que se llama libro, como la que hemos visto antes, que tiene 3 propiedades con sus descripciones. Y luego tenemos un pequeño programilla donde se abre una conversación y cogemos un libro basado en un prompt. To Kill a Mockingbird by Harper Lee Summerall, un libro antiguo sobre temas raciales en los Estados Unidos y problemas de ese tipo así. Entonces, esto se utiliza bastante en varios papers, etcétera, por eso lo tenemos también mismo aquí. Entonces, si tú ejecutas este tipo de acción, pues llamas a la IA y ocurrirá, vamos a ver el resultado en un segundo. Vale,
Aquí está el resultado, ha llamado a la IA, entonces nos ha dado un sumario, que es lo que estoy imprimiendo aquí. Si os fijáis, estoy imprimiendo la propiedad summary del resultado de la llamada. Y bueno, ha dado un sumario más o menos del libro de aproximadamente unas 100 palabras que le he dicho, ¿no? Entonces, si tu problema o tu caso de uso es algo tan sencillo como esto, una llamada a la IA es suficiente. En la práctica, eso no es así. Y además, no solamente no es así, sino que requiere de otro tipo de herramientas y razonamiento para que todo eso funcione. Por ejemplo, imaginemos que en lugar de esta pregunta, tu pregunta sería algo como esta. Encuentra y multiplica el número de huesos en el cuerpo humano por el número de álbumes que Metallica ha publicado. A lo mejor no es que sea... es decir, nadie tendría esto como de caso de uso de negocio, ¿no? Pero bueno, de lo que te quiero enseñar es que esta pregunta requiere, para obtener una respuesta, algo más que simplemente llamar al modelo. Por un lado, tiene que saber cuál es el número de huesos humanos. Entonces, depende del modelo que uses, a lo mejor ChatGPT sí lo sabe o tiene más o menos una idea. Es muy probable que otros modelos más pequeños no se inventen un número. Entonces, depende de los datos, si estás cómodo con que se invente o no, tienes que sacar los datos de otro sitio y ahora vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Aquí en este caso lo que tenemos es un patrón más complejo de arquitectura que se llama el React Agent o un Chain of Thought, es un tipo de agente que para interactuar con la IA hace varias cosas, ¿no? Lo primero que hacemos es que le damos una serie de herramientas. Aquí la primera herramienta que estoy creando, me la estoy inventando, se llama Calculator y le voy a decir al modelo que él mismo haga calculaciones de aritmética, que esto es muy mala idea. Esto no lo hagáis en vuestras aplicaciones. Solo es para que veáis que es posible, ¿no? Y ahora tengo, eso me da una herramienta de matemáticas. Ahora tengo la herramienta de Wikipedia, tengo una de Wikipedia por el page ID y otra de búsqueda por título. Ajá. Y ahora creo el React Agent y le paso una serie de herramientas, ¿no? Que sería todo esto, ¿no? No sé si va a funcionar esto, o sea, esto puede fallar ahora mismo cuando lo enseñe, pero para que hagáis una idea del tipo de razonamiento que haría en un caso como ese, ¿no? Yo lo que veo aquí es lo potente que esto, porque esto ya podemos empezar a utilizarlo y esto lo podemos meter en una aplicación directamente y que es que hay tantas cosas, tantos casos de uso que hay para esto que vamos, que alucino. Claro. Si te fijas, esta gente está haciendo más pasos y está razonando más allá de lo que esperábamos. Por ejemplo, lo primero que ha hecho ha sido deducir que para resolver este problema tiene que tomar cierta acción. Y él mismo ha repensado y está refraseando lo que yo le he pedido con más información para empezar a guiarse en esa conversación que tiene que razonar sobre lo que está haciendo. Entonces, lo primero que está haciendo es razonar sobre el número. Oye, tengo que encontrar el número de huesos y tengo que multiplicar esos valores para obtener el resultado, ¿no? Y dice, pues para saber el número de huesos lo que podría utilizar es el Wikipedia Tool, que es una de las herramientas que tengo en mi posesión, disponibles, que le he pasado yo. Entonces, le dice, voy a llamar a Wikipedia Tool con esta búsqueda. Y ahora busca en Wikipedia y ha encontrado que tiene 206 huesos y una información adicional. Y todo esto en cada razonamiento, lo está acarreando como observación, conclusión de la siguiente acción que está tomando. Y ahora hace lo mismo para el tema de Metallica, entonces busca la discografía y dice, pues bueno, tienen 11 studio albums, 9 en vivo, 3 extended plays, ha encontrado toda esa información y luego la ha sumarizado antes de... Porque la información, imagínate que puede venir un montón de tochacos con HTML, con basura que tienes que limpiar normalmente, ¿no? Entonces, las herramientas siempre son muy útiles que te den los datos en el formato que ya necesitas para razonar. Y una vez que ha terminado todo eso, pues ha llegado a un punto de conclusión donde dice que el número de huesos son tal, el número de tal son tal. Si los multiplicas, pues sería más o menos esto, ¿no? 2266. Y aquí lo interesante es ver cómo funciona eso por dentro, ¿no? Entonces, si vamos dentro del React Agent, vamos a ir al punto del ejemplo donde le hacemos el run. Y aquí lo que pasa es lo siguiente. Primero, creamos un pensamiento inicial. Y crear el pensamiento inicial es llamar a la IA.
con un prompt diciéndole, tú eres un experto, sabes resolver problemas de esta forma, el problema que vamos a resolver va a ser de esta forma y quiero tu resultado en este tipo de datos, ¿no? Una vez que tenemos nuestro pensamiento inicial, lo siguiente que hacemos es pensamiento recursivo, porque una gente piensa como un humano. Tú piensas lo que tú haces cuando tú vas a resolver un problema. Lo primero que haces es afrontar el problema. Pensar, tengo este problema, esto es como yo quiero resolverlo. Y ahora va y lo hace. Y a lo mejor por el camino te das cuenta que lo que habías pensado, muy mala idea. De hecho, no te estás dando resultados, tienes que cambiar la estrategia. Y entonces vuelves a pensar, cuando ya tienes nueva información de los fallos que has cometido, y vuelves a intentarlo con una estrategia diferente. Entonces, esto hace exactamente lo mismo. Esto recursivamente se llama hasta un número máximo de iteraciones. Si no, podrías estar pensando hasta el final de los días. Entonces, tú le tienes que dar siempre un máximo hasta donde tú quieres llegar con el pensamiento. Y lo que haces primero es crear un plan y en ese plan determina qué herramientas va a utilizar y de qué forma las va a utilizar para resolver el problema que el usuario le ha pedido. Y cada uno de estos pasos son llamadas a la IA, donde la IA decide si debe continuar o debe finalizar el proceso y así sigue pensando. En un momento dado, ya cuando tiene todas sus observaciones y tiene toda la ejecución, puede llegar al agent finish o puede que salga por el agent action que tiene que hacer otra acción para resolver el problema. Y así hasta que lo tenga resuelto. Se va llamando recursivamente hasta que algún momento dado entre por un punto donde ha terminado y tiene una respuesta final a la pregunta original que tú le has hecho. Entonces, en general, lo que quería decir es eso de que depende del caso de uso. Claro. Puede ser tan complejo como quieras. Y luego puedes utilizar abstracciones como esta, que ya te hacen parte de ese razonamiento para resolver ciertos problemas, o te lo puedes currar tú a mano, porque como has visto no es más que una función recursiva que se llama a sí misma. Entonces, lo puedes hacer a mano, lo puedes hacer con librería, pero al final cualquier caso de uso que seas normalmente complejo va a ser mucho más que hacer una simple llamada a la IA. Hacer una serie de llamadas a la IA y vas a tener seguramente que preocuparte de muchísimas más cosas como el tamaño de los mensajes, porque te cuestan dinero y porque a lo mejor no le puedes dar suficiente contexto para que responda adecuadamente, entonces eso es problemático. Y ahí es cuando entran pues técnicas más avanzadas como lo del fine tuning o que hablábamos antes, ¿no? De reentrenar el modelo un poquito más para que sepa de tu dominio, de tu problema y no tenga que razonar tanto. Hablando de dinero, ¿esto más o menos cuánto costaría? Depende de si se lo piensa mucho o no, o cómo estaría el tema. Pues básicamente el coste de los modelos va por tokens. Entonces, cuando depende de ChatGPT, otros modelos, dependiendo de la cantidad de información que le mandas, gastas más o menos y van cambiando casi cada 2 o 3 semanas, van modificando los precios, porque ahora mismo están en eso de la competición de ver quién se lleva la gente de la IA a la nube, ¿no? Entonces no te puedo decir un número exacto, pero para que te haga una idea, con todas las pruebas que yo hago recursivamente, los lanzo en paralelo, a lo mejor me he gastado máximo 100 y pico de euros en uno de estos meses, haciendo muchísimas pruebas. Cada empresa, el coste estaría determinado de cuántas veces va a pegarle al endpoint de GPT o de OpenAI o al que sea, ¿no? Si lo pones dentro de un sitio donde muchos usuarios pasan por ahí, tienen mucho tráfico, pues va a tener un gran coste. Si lo tienes para un caso de uso concreto, y luego también hay técnicas de cacheo y cosas de ese tipo, porque muchas veces cuando tú estás utilizando estas herramientas de GenAI, no solamente estás utilizándolas para hacer llamadas o aplicaciones, a veces las estás utilizando para tratar datos. Y a lo mejor tus datos pueden ser que tú tengas ahí petabytes de datos en un data lake que ahora quieres procesar con un modelo. Entonces eso va a tardar días, horas, no sé, pero dependiendo del caso de uso podría ser súper costoso o si eres capaz de correr ese caso de uso en un modelo local como los que decíamos,
Entonces tu coste va a ser a lo mejor 300 veces menos, que va a ser el coste de la electricidad o de tener tu propia infraestructura de máquinas, ¿no? Entonces depende del caso de uso. Pero vamos, no son baratos, pero se van a poner, yo creo, más baratos de cara a futuro porque la competición es brutal y todo el mundo está sacando nuevos modelos todos los días. Muy guay, muy guay. Muy bien. ¿Quién se anima a preguntarle algo a Raúl? Venga, yo mismo. Venga. Bueno, Raúl, si tienes algún bloqueo en algún momento, ¿cómo lo superas? Si tiene algún, perdón, Bloqueo. bloqueo como de la API. No, me refiero a bloqueo a nivel tú, personal. Si tienes algún bloqueo en algún momento, ¿cómo lo superas? No hemos salido de la IA, ¿no? Estamos ahora en metapersona. Sí. Dejando todo lo que hago, normalmente me voy como de vacaciones sabáticas, 2 semanas, no sé, me pongo a jugar videojuegos, malos vicios, fumetear, cosas así. Me desentiendo del mundo por una semana para pensar en mí mismo, tener otra vez las prioridades claras de lo que quiero hacer. Pero sí, es muy común que me meto a lo mejor me obceco con pensamientos muchas veces, sí, y me bloqueo. Yo creo que eso nos pasa a lo mejor a todos, a mucha gente también que conozco. ¿Te referías a ese tipo de bloqueo? Sí, efectivamente, a eso. Nada. Para conocerte también un poco más a ti como persona, aparte de Sí, no, profesional. no, normalmente la gente que me conoce, soy un chaval bastante humilde, no tengo grandes aspiraciones más allá, es que me gusta programar y eso, y la comunidad, y la gente, y ver los proyectos, lo que está haciendo la gente, siempre estoy interesado en ese tipo de cosas, y me meto en muchos fregados también. Y a veces me bloqueo a tope. Vale, pues voy a continuar yo la racha, si no te importa, Gaby. Otra pregunta sería, bueno, en este caso no es pregunta, ¿qué tips o tips de productividad para el día a día nos podrías dar? No te obceques con la productividad, porque la productividad es súper relativa. Es decir, ¿qué es lo que te hace a ti sentirte productivo? Que tú has llegado a alcanzar ciertos goals o cosas de ese tipo personales. Si eres capaz de hacerlo por ti solo, genial. Pero en la práctica, por ejemplo, hablemos de la programación, por ejemplo, ¿no? En mi experiencia profesional, lo que me paso programando, a lo mejor son de un día de 8 horas, me puedo pasar 1 hora y media programando y el resto de horas son pensando, buscando problemas. Entonces, lo considero al final del día, lo ves como poco productivo, pero al final hay ciertas profesiones y creo que la nuestra es una de esas donde el pensamiento es más importante que la ejecución. La ejecución es una liabilidad, el código, todo lo que nosotros hacemos es como una liabilidad para el resto de empresas, cosas que tienen que mantener, cosas que pueden causar problemas. Entonces, cuanto menos de ellas hagamos, mejor. No sé si me explico. Y es más importante aprender y saber las cosas correctas que tiene que hacer. Entonces, realmente que te tengas sujeto a un concepto de productividad, si es impuesto de tercero, primero libérate, si puedes, y si es impuesto por ti mismo, no seas duro en ti mismo, porque la vida en sí misma, con la edad, te va a dar cachetas izquierda y derecha que la productividad es lo menos que te va a importar, ¿no? Entonces, al final es más bien encontrar un balance donde te sientes que aportas y te sientes cómodo contigo mismo y estás aprendiendo, la gente te respeta y tú respetas a la gente. Pero yo personalmente nunca he estado obsesionado con temas como la productividad o algo así. Es decir, si hay algo que realmente he querido que ocurriese, le he dedicado tiempo hasta que ha salido, ¿no? O he hecho un sacrificio para eso. Pero no me lo suelo marcar como un gol diario nunca. Vale, muchas gracias, Raúl. Muy bien. Muchas gracias, Jacín, por las preguntas. Además, como que no nos esperábamos, yo por lo menos, así, y está muy guay. Sí. Yo ya sabes que es la otra parte, la que se lo pregunta, la no técnica. Muy bien, no, pero está muy bien. Además, me ha gustado mucho, Raúl, sobre todo lo de la productividad. Yo creo que Raúl es tan productivo porque, claro, no pierde el tiempo tratando de ser productivo, ya lo es, ¿no? No, yo soy productivo porque trabajo con un equipo de gente que son de lo mejor. Y entonces en todos los proyectos estos que nos metemos, como lo de SEF, etcétera, pues siempre hay más gente interesada, como Arrow. Y al final estar rodeado de eso, de gente que está interesada, te hace productivo porque te interesa y no lo notas como una obligación per se. Pero vamos, que dentro de esos proyectos también muchas veces eres improductivo y tampoco hay que flagelarse por eso. Es decir, es lo que hay.
la vida hay muchos proyectos, en el trabajo hay muchos trabajos y al final lo que queda la constante eres tú mismo contigo mismo y lo que tú tienes que estar es contento y ya está. Muy guay, muy guay. Muchas gracias. Borja, ¿tenías una pregunta? Borja Villarroya. El otro Borja creo que también tenía una pregunta por ahí. No, lo pero- había dado sin querer. O sea, no era pregunta, bueno, pero comentar, me ha encantado el comentario que has hecho acerca de la productividad, porque estoy totalmente de acuerdo. O sea, Ujú, Gracias, al Borja. final es muy relativo. ujú, muy bien. Vale, ¿quién tiene por ahí una pregunta? Nos quedan ahí unos minutillos aún. Venga, habían un montón de preguntas ahí apuntadas que no se queden en el Dale. tintero. Yo tenía una, la Vale, típica dale, con Marce. AI. ¿Qué tal, Raúl? Un ¿Qué saludo. tal? ¿Qué opinas de esto que se habla de que la AI va a reemplazarnos como desarrolladores? No creo que la IA nos va a reemplazar, lo que pasa que sí nos va a afectar. Es decir, lo que está ocurriendo con la IA no es una revolución de hoy para mañana. Son cambios que seguramente estructuralmente ocurran en la próxima década, próximas décadas, los próximos 20, 30 años. Entonces, lo que creo que nuestra profesión se va a transformar, de hecho ya se está transformando. En mis propias carnes, por ejemplo, yo soy un usuario ferviente de Copilot. ¿Por qué? Pues porque Copilot puede escribir mi intención, le pongo un comentario, le digo cómo quiero que lo haga, lo reviso y a lo mejor a veces incluso lo hace mejor que si lo hubiera hecho yo a mano, ¿no? Entonces, ¿por qué no voy a utilizar eso? No creo que la IA nos vaya a reemplazar. Creo que la gente que insista en no utilizar la IA, pues se van a quedar como profesionales que tengan menos herramientas a su disposición para su trabajo. Y en muchos trabajos incluso sería parte del workflow que te encuentres, ¿no? Por ejemplo, piensa tú ahora que un editor de vídeo no vaya a utilizar IA con lo que viene, ¿no? Es decir, ¿quién no va a utilizarla si está ya integrada en las propias herramientas? Entonces, lo que vamos a ver es que la IA se integra en todo nuestro tipo de herramientas y que algunas tareas que antes eran más lo que nosotros entendíamos como ser programador, ahora las puede hacer una IA. Por ejemplo, programar, escribir test automáticamente, compilar automáticamente, volver a mandar los errores del compilador a la IA hasta que lo arregle, mandar una PR, todo eso lo puede hacer la IA, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos normalmente nosotros, pero la IA en sí misma no tiene una intención de hacer la aplicación de tu empresa. Entonces, al final, quien guía o quien hace las herramientas que hacen que esa aplicación llegue al usuario y la orquestra, todo eso, seguirán siendo en la mayoría de los casos desarrolladores. Mi opinión es que aplicaciones grandes, sintéticas, completamente hechas por IA, como estamos viendo los superagentes o agentes de esos que son capaces de utilizar, como he enseñado, en vez de 2 herramientas, como en este ejemplo que os he enseñado, son capaces de usar miles o actuar incluso con el shell del terminal del ordenador. Todo ese tipo de cosas aparecerán nuevos productos, nuevas ideas y creo que nos van a impactar todas. Creo que de hecho nos están impactando ya en gran manera, pero no creo que nos vaya a reemplazar, nos va a transformar y con esa transformación lo que nosotros entendemos ahora por nuestra carrera quizás será otra cosa diferente. De la misma forma que, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando había esas personas que conectaban los teléfonos en las centralitas con los cables de un lado a otro? Eso ya no existe, ¿no? Entonces, no, la tecnología nos va a afectar de esa forma, nuestras herramientas van a cambiar. Me imagino una interfaz más humana, donde hay menos interacción escrita incluso. Si es capaz, si yo, igual que te estoy hablando, si puedo hablar con mi programa y me lo puedo escribir, pues que seguramente mucha gente opte por eso, ¿no? Habrá como diferentes formas de trabajar. Y eso sí nos va a cambiar, pero no creo que nos vaya a quitar el trabajo. A quien creo que te puede quitar el trabajo es alguien que se va a utilizar la IA que haga lo mismo que tú si tú decides no usarla. Porque vas a tener una desventaja solamente, no por otra razón, ¿no? Él va a poder escribir código más rápido, va a poder resolver problemas más rápido, va a poder potencialmente hacer presentaciones para luego explicar lo que está haciendo más rápido. Entonces, más o menos yo creo que va por ahí, pero creo que nos va a afectar. Sí, sí. Muchas gracias. Tiene muchísimo sentido. Jean-Pierre, ¿tenías tú una pregunta? Hola, sí, bueno, con respecto a la recursividad que mostró hace un momento, ¿tiene un límite o cómo gestiona esa recursividad?
No sé si puede ser infinita en un momento. Te refieres a la recursividad del ejemplo que he mostrado en código antes, ¿no? Sí, sí. Sí, básicamente os lo enseño de vuelta. Aquí está esta función que se llama runRecursive, que básicamente coge como input el prompt, que sería el input inicial que le mandamos al programa. Coge una lista de observaciones y pensamientos que la gente ha ido encontrándose conforme hacia cada una de las acciones, va acarreando eso, y luego coge un valor que se llama la iteración actual. Entonces hay un número de iteraciones máximas. Una vez que el número de iteraciones máximas llega, que creo, si no me equivoco, está puesto a 5 o 6, o sea, cuando intenta razonar más de 6 veces de cómo resolver el problema y no lo ha conseguido resolver, en ese momento se dice, fuera de aquí, no hay una solución o me he pasado del número de iteraciones. Entonces, de esa forma, recursivamente, entrando por aquí haciendo un early return, paramos y no entramos en el resto de la función. De lo contrario, se llama a sí mismo recursivamente en otros puntos. Pero por aquí es capaz de parar la recursión. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, sí. Muy bien. Bueno, estamos ya en el límite, pero a ver, Jimmy tenía una pregunta, ¿sí? Dale, Jimmy. Vale, gracias. Oye, cuando estabas contando todo esto de React Agent y demás, y lo de sustituir a los programadores, me quedé pensando en cómo ves el panorama de irse integrando cada vez más con la IA en cuanto a la generación de código, porque yo estoy pensando en algo tan fumado como de que tipo un caso. A ver, estás con el OpenAI Client en tu biblioteca, ¿verdad? Y el día de mañana cambian las licencias y decís, no, ya no podemos seguir utilizando este tercero. Y como que haya el Dependabot tire una alerta y eso dispare un webhook que le avise a un GitHub Action que cambie la biblioteca por otra biblioteca que cumpla con el mismo contrato. O sea, ¿cómo ve algo tan loco como eso? Porque para mí un agente podría hacerlo. Pero ¿cómo lo ves vos? Lo hemos hecho eso con un par de nuestros clientes. Tenemos una herramienta que se llama FormalM, que lo que hace no es exactamente lo que tú describes, sino más una cosa parecida. Básicamente lo que hace es para cualquier repositorio de Git, cuando se hacen commits o se hacen cualquier tipo de cosas, pues puede analizar el código que viene, detectar en ese código si hay problemas e intentar arreglar esos problemas. Y básicamente es capaz de inspeccionar archivos de configuración de Terraform o de cosas rollo infraestructura, decirte si te falta configuración o si tienes, por ejemplo, código que son APIs públicas que no has escrito test, te puede escribir los tests, te lo ejecuta y te dice si han pasado o no por si quieres incluir el patch con la PR. Pero sí, de hecho hay varias startups ahora mismo en ese espacio precisamente, que es automatizar todo el flujo de CI, CD, revisión de código, enforzamiento de reglas. Por ejemplo, os voy a enseñar otro programa muy rápidamente antes de que acabemos que tiene ese tipo de idiosincrasia en un ejemplo bastante más pequeño. Este es el TrioZat, lo tengo por aquí. Vale. Este programa, si lo ejecuto, no va a funcionar bien, pero porque tengo ahora mismo un problema con la selección, pero os voy a enseñar el concepto que comentabas, cómo se puede hacer. Yo le digo a este programa que la IA es un experto programador funcional, que nunca lanza excepciones, nunca debe usar nulo, no le gustan los loops y prefiere la recursión de cola y no le gusta el estado mutable. O sea, un programa funcional de los pedantes, ¿sabes? Y le digo, el siguiente código no es seguro. Encuentro los problemas en este código y provee sugerencias de cómo arreglarlo. Entonces, si vemos el código que le estoy pasando, pues le estoy pasando una pequeña función y lo que es inseguro de esta función es lo siguiente. Si nosotros esta lista estuviese vacía, al acceder por índice, reventaría, porque no hay nada en la lista y si yo le paso aquí un 3, no hay elemento 3. Entonces, esto resultaría en un Array index out of bounds o lo que sea, ¿no? Depende del lenguaje. Entonces, este tipo de problema en sí es un problema que tu compilador deja pasar, porque tu compilador no tiene tipos dependientes ni sabe suficiente sobre esta expresión para saber que esa lista es vacía o si alguien ha probado en algún momento que esa lista no es vacía y lo que está haciendo es seguro o no.
Entonces, el compilador te deja pasar esto y luego esta aplicación te revienta a ti y le revienta si es una aplicación móvil, pues nota cuando tenga el teléfono o si es un servidor, pues un 500 en el endpoint, ¿no? ¿Cómo se puede resolver? Puede utilizar una IA para que razone sobre esto. Lo voy a ejecutar, seguramente fallará por el tema de serialización, pero veréis a lo mejor en el log cómo está empezando a razonar de cómo resolver este problema, ¿no? Está generando una señal de control para ver cómo puede resolver el problema. Y a ver lo que dice ahora. A ver si nos revienta antes de... Pero básicamente lo que te va a decir es que esta lista que entra por aquí se puede asociar de varias formas. Por ejemplo, podrías decir if list is empty, en vez de como devolver un int, devuelve 0, ¿no? Ya tienes como una salida que es alternativa a eso. No me lo está... Bueno, sí, mira, si te fijas en el razonamiento, me ha fallado al final. Voy a parar un momentito. Pero en el razonamiento me está reescribiendo la función. Me está haciendo if list is empty, tal. If int es mayor que 0 y está razonando y está reescribiendo el código. Entonces, tú podrías hacer algo parecido en cualquier caso de uso que quisieras o que quieras automatizar en tu empresa. Si tú, por ejemplo, tu caso de uso, imagínate, es que en tu empresa todo el mundo cuando hace los view models se olvida de poner cierta anotación o se olvida de no sé qué, no sé cuánto. Pues, tienes un pequeño bot que cuando lanza el CI se conecta a ChatGPT, le manda el diff y determina de si sigue las reglas que tú le has dicho que tengas que siga. Y si no las sigue, que falle el virus. Y controlas, ¿no? Hay muchísimos casos de uso donde puedes introducirlo en un pipeline, no solamente de desarrollo, sino de cualquier proceso donde haya que razonar, porque lo utilizas como si fuera una persona extra en tu equipo, al que le puedes decir, ve y revisa esto, que yo no quiero hacerlo, ¿no? Básicamente es para automatizar trabajo manual. Gracias, me explota la cabeza y necesitamos segunda parte, Gaby. Gracias, Saúl. De nada, hombre. Muy bien. Muy bien. Bueno, la verdad es que lo que está diciendo Jimmy, vamos, lo secundo completamente. Ya nos hemos pasado del tiempo y todo, pero vamos, Raúl, muchísimas gracias. A ustedes por el gran ratito y por estar aquí. Me siento halagado. Muchísimas gracias. Vamos, nosotros encantados. Creo que hablo por todos, que encantadísimos. Y por supuesto, aquí tienes tu casa y si quieres segunda, tercera y todas las partes que hagan falta. Cuando tú quieras y con el formato que tú quieras. Siempre encantado de hablar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, si quieres añadir alguna cosilla más, ¿dónde puede la gente encontrarte, utilizar, bueno, todas estas cosas? Bueno, en Twitter soy Raúl Raja, por si alguno de ustedes usáis Twitter. Si no lo usáis, no intentad usarlo, es un sitio de lo peor que hay. Y luego en GitHub, pues lo mismo. Y la librería Ceph que os he enseñado está en ceph.ai. Y ahí podéis también ver cómo se usa. Si decidís utilizarla y tenéis cualquier duda o lo que sea, me podéis contactar personalmente. Para aquellos que estén en el Kotlin Slack, no sé si algunos de vosotros estáis o no, pero también estoy en el Kotlin Slack, que es uno de los lenguajes con los que más suelo desarrollar. Y nada, muchísimas gracias. Y si algún día estáis por España, pues avisáis, nos tomamos una cervecita o lo que sea juntos. Muy bien. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Raúl. Súper didáctico, súper ameno, súper instructivo. Y nos vemos en la próxima. Un abrazote. Un abrazo muy fuerte, cuidarse. Si te ha gustado el contenido, dale un like, deja un comentario y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazote.